Hola, hola, hola. Muy buenas noches. Bienvenidos. Les vamos a pedir, por favor, que vayan tomando asiento para dar por comenzada esta ceremonia de celebración aquí en la azotea de Aedo. Bueno, está todo dispuesto para disfrutar de una velada extraordinaria. Así que bueno, les pedimos a todos que se vayan ubicando. Agradecemos aquí a nuestros compañeros Julio César Arostegui y Mario Hernández que nos estaban deleitando con estas preciosas melodías. Así que después vamos a seguir compartiendo. Bueno, muy bien. Estamos todos ubicados entonces. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar entonces cuando estén todos ubicados. Allí están los presentadores, está precisamente el autor del libro, están, bueno, muchas autoridades, muchas caras conocidas que, bueno, en la medida de lo posible vamos a ir saludando a todos. Ustedes saben que lo que nos convoca en la noche de hoy es el año del centenario de la Corte Electoral, así que ustedes han recibido allí una invitación que dice la Corte Electoral y en particular la Junta Electoral y la Oficina Electoral de Maldonado, en el marco de los festejos del centenario de su creación, nos convocan en esta tardecita noche a este acto recordatorio y también a la presentación del libro La Corte Electoral, 100 años contribuyendo a la democracia en Uruguay, del ministro doctor José Garchitorena, quien, bueno, ustedes lo ven allí sentados, le vamos a pedir un fuerte aplauso para darle la bienvenida. Y bueno, esta presentación va a estar a cargo de los doctores Ricardo Dalabía, presidente de la Cámara Nacional Electoral de Argentina, a quien le damos la bienvenida entonces a nuestro departamento. Fuerte el aplauso para él. También tenemos una reseña un poquito acerca de su historia. Y bueno, también al doctor Fernando Cairo Solá, subdirector de Cultura de la Intendencia de Maldonado, que tiene también la deferencia de estarnos acompañando. Ustedes ven esa mesita allí donde, bueno, están dispuestos ya los micrófonos para que ellos estén interactuando y contando en qué consiste precisamente esta presentación. Queremos saludar de manera general, pero hay algunas figuras con las cuales estuvimos charlando antes de comenzar esta ceremonia, para quienes vamos a pedir un fuerte aplauso. Nos acompaña esta noche el expresidente de la República Oriental del Uruguay, el Luis Lacalle Herrera, para quien también pedimos un fuerte aplauso. Gracias por estar presente. También agradecer la presencia del senador Luis Alberto Heber, que también nos está acompañando. Así que bienvenido a nuestro departamento. Son muchas las autoridades. Tenemos también la presencia de la subdirectora de la Oficina Nacional Electoral, Silvia Sosa, que está por allí también en primera fila. Tenemos al exministro de la Corte Electoral, Edgardo Martínez, que también nos está acompañando junto a su señora esposa. Le pedimos que se ponga de pie, así lo saludamos. Tenemos al capitán Alves de Prefectura, que también nos está acompañando en esta tardecita. Tenemos a la ministra de la Corte Electoral, Analía Piñeirúa, que también está aquí con nosotros. Bienvenida. José Ignacio Corseñax, ministro de la Corte Electoral. Sé que son varios, 9 me dijeron por allí, así que bueno, si se nos escapa algún nombre, las disculpas del caso. En representación de la Intendencia de Maldonado está el profesor Jorge Céspedes acompañándonos, director general de Cultura de la Intendencia de Maldonado. Por supuesto, tenemos a integrantes de la Junta Departamental de Maldonado, diputados, ediles, también autoridades eclesiásticas. Allá estamos viendo que está llegando Monseñor, así que bueno, bienvenido también. Y para que lo saluden de manera inicial, yo voy a invitar al presidente y a la secretaria de la Junta Electoral, al doctor Walter Tassano y a la magíster Fernanda Valleto, que se acerquen aquí al atril para darles la formal bienvenida. Por favor, si se pueden acercar entonces. A ver, a ver. Están por acá, no los veo. Les puedo asegurar que desde acá nuestros compañeros de luz y sonido, espectacular. Adelante.
Buenas noches, bienvenidos a todos. Es una hermosa presencia de todo el público presente. El agradecimiento a todas las autoridades nacionales y departamentales que nos visitan. A los compañeros de la Oficina Electoral de Maldonado, que también están presentes en el día de hoy. Que bueno, es de orden agradecerles por todo el trabajo que vienen realizando durante todos estos años, tanto a los actuales funcionarios como a los que han pasado en todos estos 100 años de la existencia de la Corte Electoral en nuestro país. Antes que nada, es justo y necesario efectuar un reconocimiento y un homenaje al doctor José Arocena, presidente de la Corte Electoral, cuya desaparición física nos enlutó recientemente. Su gestión honró las más altas tradiciones de transparencia, ecuanimidad y garantía de este organismo. Es justo destacar ese legado y además señalar que el doctor Arocena distinguió con un prólogo de su autoría la obra que hoy presentamos aquí. Aquí en este solar, en el solar del expresidente del Consejo Nacional de Gobierno, don Eduardo Víctor Aedo, que fue referencia como centro de encuentro intelectual y político que ejemplifica cabalmente el debate de ideas aún desde posiciones antagónicas. Es oportuno entonces destacar que es muy oportuno que este acto, esta presentación del libro se efectúe en este singular solar. Hoy nos convoca como parte de los festejos de la Corte Electoral la presentación del libro La Corte Electoral, 100 años contribuyendo a la democracia en Uruguay, del ministro Dr. José Garchitorena. Obra que resume la historia de un siglo del organismo, que al fin de cuentas es la historia misma de la segunda mitad de nuestra República, y su aporte fundamental al constante fortalecimiento de las instituciones democráticas de nuestro país. En este libro, el doctor Garchitorena desarrolla con detalle la evolución y gestión de la Corte Electoral desde el año 1924 a la fecha, destacando en el mismo los cambios políticos y electorales que han ido signando el devenir de los tiempos de nuestro país. Pero bueno, en ese sentido vamos a dejar que sean los presentadores de la obra y su autor quienes nos cuenten más respecto de su contenido. Desde ya, y por último, reitero el agradecimiento a todos ustedes por la presencia el día de hoy. Buenas tardes para todos y para todas. La Corte Electoral, como coordinadora de las oficinas electorales, el registro cívico y la organización de los actos comiciales, ha sido, desde su origen, garantía absoluta de independencia, imparcialidad y transparencia en los actos electorales, siendo una de las instituciones que legitima la democracia y los partidos políticos y su funcionamiento. El hecho que sus integrantes, al igual que las juntas electorales en los 19 departamentos, sean representantes de los partidos políticos, ha otorgado las necesarias garantías de contradolor y transparencia de sus actos. Auguramos que al amparo de esta institución pública y autónoma se siga forjando la plena participación de varones y mujeres en pie de igualdad. No es menor que estos 100 años nos encuentren en un año electoral y celebrar así la creación de la Corte Electoral votando y decidiendo los destinos de nuestra nación. Y demostrar una vez más la madurez de los uruguayas y los uruguayos celebrando un proceso electoral ejemplar que es objeto de admiración en todo el mundo. Que así sea. Gracias.
Bueno, agradecemos entonces a Fernanda Valleto y también al doctor Walter Tassano, entonces, por esta presentación. Y bueno, saludar, como es de orden, por supuesto, al doctor Wilfredo Penco, actual presidente de la Corte Electoral. Sea usted muy bienvenido también. Y a todas las autoridades y referentes que se han ido acercando en esta tardecita noche. Así que bueno, muchísimas gracias. Y a pedido de don Pablo Braganza, antes de que comience entonces la presentación, me ha pedido una breve reseña de los aquí presentes, de los protagonistas. Así que bueno, esperemos no equivocarnos en cuanto a los datos que vamos a estar leyendo muy brevemente. Aquí a mi derecha tenemos al doctor Fernando Cairo Solá. Para aquellos que no lo conocen, él es abogado, es técnico en gestión cultural, ocupa la subdirección general de cultura de la Intendencia de Maldonado desde el año 2015 hasta la actualidad. Fue coordinador académico y profesor adjunto de Derecho Procesal de la Universidad Católica con sede en Punta del Este. Integró la Junta Electoral del Departamento de Maldonado. Fue electo por el Partido Colorado en las elecciones de los años 2009 y 2014 respectivamente. Desde el año 2017 es el primer suplente del ministro en la Corte Electoral. Es integrante de varias asociaciones sociales y culturales. Ha realizado diversos trabajos de investigación sobre historia local y regional. Los ha publicado en periódicos, revistas y obras independientes. Habitualmente, el doctor Cairo Solá brinda charlas y conferencias sobre temas históricos. Aquí una breve reseña. Fuerte el aplauso para uno. Y es el más joven, me dice así. Bueno, después lo va a estar charlando allí un poquito más. Bueno, después tenemos a Alberto Ricardo Dallavia. Bienvenido. Su formación académica, abogado por la Universidad de Buenos Aires, con 2 doctorados en Derecho Constitucional y en Ciencias Políticas, diplomado en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, en Derechos Humanos en la Universidad Complutense y en la Sociedad de Estudios Internacionales de España. Actualmente es profesor titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, director de la Comisión de Doctorado y de la Maestría en Magistratura de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Presidente en la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas y académico de número de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. También es miembro correspondiente de la Real Academia en Ciencias Morales y Políticas de España, juez de la Cámara Nacional Electoral y tiene muchos reconocimientos, entre ellos director honorario del Instituto de Ciencias Políticas y Constitucionales de la Sociedad Científica Argentina. Fuerte el aplauso y bienvenido a Maldonado, bienvenido a la República Oriental del Uruguay. Y bueno, si usted quiere hacer alguna acotación después, así lo hará. Por ahora estamos con el protocolo exacto según Braganza. Bueno, y tenemos entonces al protagonista, ¿no? A José Garchitorena, que, bueno, él es doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República, recibió en 1991, máster en Derecho de la Empresa, Universidad de Montevideo en el año 2000, es ministro de la Corte Electoral, electo por la Asamblea General Legislativa en el 2017. Integró el directorio de UTE entre 2010 y 2012. Miembro de la Junta Electoral, fue miembro de la Junta Electoral de Montevideo en el periodo 2000-2005. Integrante de la Asamblea del Claustro de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República entre 1987 y 1989. Trabajó en la Administración Nacional de Combustibles, ANCAP, desde 1988, siendo designado gerente de abastecimiento en 2007. Afiliado al Partido Colorado desde 1983, fue prosecretario general del Comité Ejecutivo Nacional, integrante de varias asociaciones sociales y culturales y, bueno, autor del libro, entre otros, Manual Práctico de Derecho Electoral Uruguayo, entre otras tantas virtudes que, bueno, por aquí
se redactan. Sin más, le vamos a dar la palabra entonces al doctor Fernando Cairo para que comience entonces la presentación de este libro que ustedes van a poder estar disfrutando entonces. Puede hacerlo desde allí, Fernando, o desde aquí, como más guste. Prefieren el atril. Bueno, fuerte el aplauso para él, nos descontracturamos, porque luego de la presentación vamos a estar compartiendo un rato largo. Bueno, buenas noches. Es un gusto estar acá en esta fecha tan significativa para nuestro país, para toda la República. Lástima los mosquitos que nos tienen a maltraer, pero bueno, es parte de la cosa. El libro del doctor José Garchitorena tiene un nombre muy sugestivo: La Corte Electoral, 100 años contribuyendo a la democracia en Uruguay. Tenemos que reflexionar al respecto. En la contratapa se termina diciendo: este libro redescubre y repasa la historia de nuestra Corte Electoral, un organismo consustancial con la democracia uruguaya. ¿Es así? ¿Es verdaderamente un organismo consustancial a la democracia uruguaya? Bueno, yo creo que Garchitorena lo demuestra y lo prueba magistralmente en su libro. Han pasado 100 años de la ley electoral y vamos a analizar el contenido del libro. Lo primero que tenemos que decir es que nuestra Corte Electoral tiene un diseño muy original. Esto lo dice el autor. En el capítulo 2, Garchitorena nos explica cómo fue la construcción del sistema electoral uruguayo, la importancia que tuvieron los partidos políticos, en este caso el colorado y el blanco, que eran los que estaban. La Constitución del 18 fue la piedra angular que estableció las bases del sufragio que caracteriza el sistema electoral uruguayo hasta el día de hoy. Primero, la inscripción cívica obligatoria en el registro cívico. Eso lo estableció la Constitución del 18. Las inhibiciones políticas para determinados funcionarios, el voto secreto, la representación proporcional integral, el reconocimiento del derecho de la mujer al voto, que recién se instrumentaría en la Constitución en la ley del 32 y votó por primera vez en el 38. Y también Garchitorena nos cuenta de la función tan importante que cumplió la llamada Comisión de los 25. ¿De qué se trata? Se trata de la comisión que planificó, ideó nuestro sistema electoral en base a la experiencia y que dio como fruto las leyes electorales del 24 y del 25. Esa comisión trabajó arduamente en 1923 y 1924, buscando los acuerdos. No fue sentarse a planificar algo, sino que había que acordar, y acordaron y lo hicieron muy bien. Eran 13 diputados por los colorados y 12 diputados por los nacionalistas. Y dice el libro: políticos de experiencia y conocedores de las prácticas electorales de la época se abocaron a elaborar una legislación garantista que evitara el fraude y contemplara, en lo posible, todos los puntos de vista e intereses partidarios. Respaldados por sus respectivos sectores políticos, los integrantes de la Comisión Especial de Reforma Electoral, que ese era el verdadero nombre, pero son conocidos como la Comisión del 25, presentaron el 22 de noviembre de 1923 el proyecto del nuevo registro cívico, que incorporó como novedad garantista la dactiloscopía y la fotografía y la creación de la Corte Electoral, órgano rector del sistema, con superintendencia sobre las juntas electorales, que volvieron a estar integradas por 9 miembros. Surgen entonces la ley de enero, que justamente es la que estamos conmemorando los 100 años, de 1924, que llevó el número 7690. Luego, la Comisión de los 25 se abocó a elaborar la nueva legislación electoral, que se plasmó en la ley 7812 del 25, y las complementarias. O sea que dentro del marco de la Constitución del 18, nuestra segunda Constitución patria, se conforma, surge del Poder Legislativo esta comisión
que elabora proyectos de ley que son después votados, y a partir de 1924 tenemos la columna vertebral de nuestro sistema electoral. Y todo eso se refleja con claridad en el libro de Garchitorena. Pero yo les decía lo abordamos este análisis del libro desde las principales características de la Corte Electoral. La segunda característica es que plasmó un sistema electoral transparente, que ofreció tranquilidad a los partidos que presentaban candidatos y a la ciudadanía en general. Y eso ha sucedido durante 100 años. Nadie ha puesto en tela de juicio el trabajo de las sucesivas cortes electorales, lo que nos habla de un sistema casi o cuasi perfecto. La normativa de entonces otorgaba y sigue otorgando prioridad a la representación política sobre la representación territorial, buscando alcanzar una mayor equidad en la distribución de la representación entre los partidos. Todo esto lo analiza Garchitorena en su libro. Yo no me puedo extender, obviamente. La tercera característica es el poder, que ese poder electoral, verdadero poder electoral, se consagró como autónomo e independiente. El Uruguay ha sido uno de los primeros países de América y en el mundo en otorgar la instauración de un poder electoral independiente. Y lo trata él en el capítulo 3 de su libro, donde hace un minucioso análisis de su naturaleza, historia y funciones de la Corte Electoral. Fíjense lo que decía la Comisión de los 25 a propósito de la creación de este nuevo cuerpo electoral. Para organizar, regir y coordinar el funcionamiento de todas las autoridades y oficinas electorales, se ha instruido una Corte Electoral, organismo que en su triple función, jurisdiccional, administrativa y reglamentaria en materia electoral, tendrá una verdadera y amplia autonomía y significación. Realmente un órgano supremo de una especie de poder del Estado, semejante al poder electoral. Muchos abogados que estén acá, o escribanos, o estudiosos del derecho, me dirán qué naturaleza jurídica más rara esa. Pero el hecho es que esto se escribió en 1925 y ese fue el espíritu que llega hasta nuestros días 100 años después con un poder independiente, paralelo, que controla la transparencia de nuestro sistema. Finalmente, la Constitución del 34 incluyó la Corte Electoral. Garchitorena aborda otros aspectos de interés que serían muy difícil de examinar acá debido a las características de esta presentación. Algunas de ellas son: es un órgano con competencia abierta, se ocupa de la tramitación de la ciudadanía legal, es un organismo de derecho público, independiente de toda sujeción jerárquica, salvo el juicio político de sus integrantes. Es designada por la Asamblea General. Es un órgano rector del sistema electoral uruguayo. Yo voy pasando muy rápido, pero si reflexionamos, son todos responsabilidades y obligaciones muy serias. Y continuando con el análisis de la Corte Electoral, Garchitorena destaca que una de las particularidades de la Corte Electoral uruguaya consiste en que es el único organismo del Estado cuyos funcionarios deben declarar su filiación partidaria, a efectos de que todas las tareas electorales se realicen con el debido contralor. Cuando se hacen todas esas tareas, se designan funcionarios de distintos partidos para que, más allá de su lealtad funcional, garanticen que todos los procedimientos se van a hacer con la seriedad correspondiente. Bueno, hay otros aspectos del libro, como en el capítulo 1, denominado Entre la Revolución y las Urnas, donde Garchitorena analiza la evolución de la legislación electoral entre 1830 y 1916, está muy interesante. El capítulo 4 habla de la evolución histórica en la integración de las diversas cortes electorales entre 1924 y 2024. Recuerden que la designaba la Asamblea General y había que lograr acuerdos, es una mayoría especial. Y también establece 6 anexos en donde aporta documentación interesante, como el informe de la Comisión de los 25, la integración de la Corte Electoral, los presidentes, la Secretaría Letrada, etc. Y para terminar, he sacado una especie de miscelánea del libro,
donde comparto con ustedes algunos detalles que tal vez no se conozcan tanto. La primera ministra de la Corte Electoral fue la doctora de la Reta, en 1963 y 1967. El Centro de Estudios Electorales del Uruguay, la CEEU, se designó con su nombre en su honor. Y acá para el hermano argentino, en lo que se refiere a la identificación dactiloscópica, la Corte Electoral, nos dice Garchitorena, autorizó hace 100 años el traslado a Buenos Aires de uno de los directores de la Oficina Nacional Electoral a efectos de que se entrevistara con técnicos dactilóscopos, como se llamaban, y se informara de todas las cuestiones dactilográficas. Hoy nosotros eso lo tomamos como una cosa, pero en su momento era toda una novedad y garantizaba efectivamente que quien votara fuera esa persona y no repitiera el voto. Posteriormente se invitó al Uruguay al jefe de investigación de la Policía Federal Argentina para capacitar a los funcionarios de la Corte Electoral. Así que de alguna forma le estamos reconociendo con su presencia acá esa importante contribución. Los primeros comicios llevados a cabo bajo su supervisión en el marco de la nueva legislación fueron realizados el 8 de febrero de 1925. En 1927 votó por primera vez en Sudamérica la mujer. ¿Cuándo lo hizo? Se trató de un plebiscito que se hizo el 3 de julio de 1927 en el paraje o localidad Cerro Chato, que tenían que definir a qué departamento querían pertenecer una vez que la ley le confiriera la calidad de pueblo. Y ahí votó por primera vez la mujer. No sabemos cuál fue la primera, pero sí que fueron un lote que por primera vez se aplicó la ley electoral. En las elecciones de 1971 fue la primera vez que se hizo efectiva la obligatoriedad del voto. ¿Cuántas veces hemos creído que el voto ha sido obligatorio por siempre? Y no lo fue así. Estaba así previsto en la Constitución del 34, pero no se había reglamentado. ¿Qué actitud asumió la Corte Electoral tras el golpe de Estado del 73? Qué tema delicado, ¿eh? El 9 de enero del 74, o sea, un tiempo después, la Corte Electoral celebró su cincuentenario. ¿Podía la Corte celebrar un cincuentenario en una república intervenida? ¿Tenía sentido? Fue invitado el doctor Álvaro Vázquez, dice el doctor Garchitorena, integrante y uno de los miembros informantes de la Comisión de los 25 que elaboró la ley de creación de 9 de enero de 1924. Y él dijo varias cosas, pero lo que yo rescato acá es, además de su mérito técnico, dijo Vázquez, ella tuvo la significación, se refiere a la ley, de ser un acto de fe en la democracia en un momento histórico en que la desesperanza de los pueblos europeos, 1925, Rusia, Hitler, ya venía gestándose todos esos autoritarismos, el fascismo en Italia. En esos momentos de desesperanza de los pueblos europeos, los dirigía momentáneamente a dudar de las normas democráticas y a aceptar el triunfo de los regímenes totalitarios y los principios de la eficacia inmediata en la gestión de los asuntos públicos. Sostuvo que el solo hecho de la permanencia de la Corte Electoral a través de todas las vicisitudes políticas durante 50 años significó un triunfo para la democracia. Lo estaba diciendo en un momento que se había interrumpido la democracia en el Uruguay. Y fíjense cómo culmina sus palabras. Mantengamos, pues, nuestra fe en el espíritu cívico del pueblo oriental, capaz de superar las dificultades actuales y seguir cumpliendo su destino por los caminos del derecho. Y vaya si lo hizo, y vaya si se mantuvo, y vaya si después, durante el plebiscito del 80, en las elecciones de los partidos políticos posteriores y en las elecciones del 84, la Corte mostró su ejemplar arbitrariedad. Para finalizar, se trata de una publicación de excelente contenido que ayuda, y mucho, a comprender la importancia de la Corte Electoral en la sostenibilidad de la democracia en el Uruguay. Fíjense lo que decía el diario El Día en su edición del domingo 13 de enero de 1924, hace 100 años. Un gran acontecimiento. El país entero es, en estos momentos, testigo de uno de los más grandes acontecimientos de su vida cívica desde que nació a la existencia independiente hace ya casi un siglo. Y se estaba refiriendo a esta ley
de la cual hoy celebramos 100 años y que está plasmada magníficamente en este libro del doctor Gachitorena. Muchas gracias por su atención. Gracias, Blanca. ¿Llevo la copita? Bueno, agradecemos al doctor Cairo Solá, doctor Fernando Cairo Solá, entonces su director de la Dirección General de Cultura de la Intendencia de Maldonado. Y bueno, como ya habrán visto ustedes, es un libro abierto, uno empieza a recorrer la historia a través de sus palabras, así que muchísimas gracias. Le vamos a dar la bienvenida también al señor Intendente de Maldonado, al ingeniero Enrique Antía, que nos está acompañando y que va a estar en un ratito, bueno, charlando con ustedes y después, bueno, van a estar confraternizando. También nos decía allí Garchitorena que está el doctor Máspoli, también saludamos. Bueno, son muchas las caras y las autoridades que nos están acompañando esta noche. Así que bueno, en general, bienvenidos una vez más a todos y a cada uno de ustedes. Ahora sí, ha llegado el momento y él me decía, prefiero hablar desde el sillón, está muy cómodo allí sentado. Le damos nuevamente la bienvenida al Departamento de Maldonado, a la República Oriental del Uruguay, al doctor Alberto Ricardo Dallavía, que también tiene consideraciones acerca de este libro. Fuerte el aplauso para él y lo vamos a escuchar atentamente. Muchas gracias. Saludo al presidente de la Corte Electoral y a los ministros de la Corte Electoral. Saludo al presidente de la Junta Electoral de Maldonado, al director de la oficina, al intendente de Maldonado, al expresidente de la calle. Es para mí un gran gusto estar acá con ustedes. Estoy muy cómodo en este lugar y también en este sillón tan lindo que me han puesto. Me acompaña mi mujer, Laura Serra, que es periodista del diario La Nación y que en estos días está muy ocupada con las cosas que pasan en el Congreso en Argentina. Pero no podemos resistir una invitación a Punta del Este, a tal punto que suspendí mis vacaciones en Pinamar para venir acá por invitación de Wilfredo Penco, a presentar este libro que se llama La Corte Electoral, 100 años contribuyendo a la democracia en Uruguay, de José Garchitorena, publicado por Ediciones de la Banda Oriental. La razón no es solamente que nos gusta venir a Punta del Este los argentinos, como todos ustedes saben, sino que también tenemos una gran admiración por las instituciones uruguayas y por la Corte Electoral. Yo integro la Cámara Nacional Electoral, como se dijo, desde hace 22 años, 23 años, desde el año 2001. No voy a poder evitar hacer las comparaciones institucionales, porque creo que también nos ayudan para comprendernos, y sobre todo porque son tanto las cosas que nos unen y tan pocas las cosas que nos separan. Hasta los mosquitos nos unen. Cuando estaba en Pinamar, ayer había una ola de mosquitos y dije, no voy a llevar off al Uruguay porque seguro que no hay. Bueno, los mosquitos están acá también, son muchas las cosas que tenemos en común. Para nosotros, la democracia es un sistema de creencias. Hace 40 años que recuperamos la democracia en Argentina y este año y estas elecciones últimas del año pasado tuvieron ese marco. Uruguay vive una situación parecida después de la elección del 85, pero con una larga historia institucional que nosotros admiramos. Y esa historia institucional se basa muchas veces en las generaciones, en las personas que las integraron. Eso es a lo cual se refería recién el profesor Cairo, que aprendí mucho escuchándolo. Fue una muy minuciosa exposición que me hizo recordar la lectura del libro. Esa comisión de los 25, integrado por 13 miembros del Partido Colorado y 12 miembros del Partido Blanco, representó una época fundacional. Y las generaciones son importantes en los pueblos. Ortega y Gasset lo señalaba con mucha particularidad. Nosotros tuvimos nuestra generación del 37 en Argentina. La integraron Alberdi, Echeverría. Muchos vivieron acá, estuvieron exiliados acá, como muchos argentinos.
sentaron las bases de nuestra Constitución. Y a veces aparece un grupo, como este grupo, que innovó, porque Uruguay ya había dado un paso muy adelante con la Constitución del 18, una Constitución que también generó un cambio institucional de importancia. Pero este cambio se dio por medio de una ley. Y acá quiero hacer un paralelo. Nuestra ley electoral, la ley 8.871, fíjense que hasta los números son cercanos. La de ustedes es la 7.906, del 9 de enero de 1924. La nuestra, en 1912, tampoco fue una reforma constitucional, fue una ley. Y sin embargo, recién se incorporó en la reforma constitucional de 1994. Sin embargo, esa reforma electoral ha tenido un rango institucional, casi constitucional en la historia. No estaba incorporada al texto de la Constitución, pero sí estaba incorporada a las prácticas ciudadanas y cambió la vida política. Sé que hubo una discusión en esto en el Uruguay. Garchitorena cita un libro de Grossespiel, en el cual critica las leyes del 24 y del 25 porque no estaban enmarcadas en la Constitución del 18 y hasta discutía su constitucionalidad. Evidentemente no respondían a la Constitución del 18, pero nadie puede dudar la importancia que tuvieron para el Uruguay. El libro de Garchitorena a mí me impresionó. Es el libro de un erudito. Es un ministro que además tiene una trayectoria académica y ha realizado un aporte que yo creo que tanto la Corte Electoral como el Uruguay le van a reconocer. Es un libro sistemático. No es muy largo. Él me decía hoy que después de escribirlo, como le suele pasar a muchos autores, se quedó pensando en muchas cosas que agregaría en otra edición. Yo creo que la virtud está en que en la cantidad de páginas de ese libro se recorre la historia de la Corte. En todas sus constituciones, porque Garchitorena recorre las distintas conformaciones y las distintas épocas. Son menos las cortes que las legislaturas, dice Garchitorena, porque no siempre las legislaturas se han puesto de acuerdo para nombrar a una corte. Ustedes saben mejor que yo que hacen falta los 2/3 de la Asamblea para los miembros neutrales, pero también hacen falta acuerdo de los partidos políticos para designar a los miembros partidarios. Y eso no siempre ocurre, hace falta el momento maduro. Sin embargo, todas esas cortes están relatadas. Pero además lo interesante es que dentro del periodo de cada corte, Garchitorena cuenta lo que pasó. Cuáles fueron las elecciones principales, si hubo referéndums, algunas notas de color como el famoso plebiscito de Cerro Chato, creo que se llamaba así, la localidad, donde él interpreta que votaron las mujeres por primera vez. No está del todo claro que haya sido así, porque bastaba la inscripción en un registro y cualquier ciudadano o ciudadana se podía inscribir y en realidad no sabemos cuántas mujeres votaron. Pero el mundo estaba cambiando para esa época. La Argentina incorporó el voto femenino recién con una ley de Eva Perón que se utilizó por primera vez en la elección de 1951. Pero ya antes, por los años 20, hubo expresiones similares a la del Uruguay. En algunas provincias nuestras, en San Juan se votaron las mujeres por primera vez en la década del 20 y eso ya estaba incorporado a la legislación. El mundo iba cambiando, cambió de a poco, costó incorporarlo. Muchas de las cosas que han ocurrido en la historia electoral del Uruguay requirieron de reformas constitucionales posteriores, en el 52, en el 97, de leyes posteriores que se fueron perfeccionando, pero fueron en un sentido de avance, y esto es lo positivo que nosotros queremos remarcar. Que una corte electoral tenga 100 años, para alguien que integra un tribunal electoral en América Latina,
es algo muy importante. Sabemos que América Latina ha tenido a lo largo del siglo XX muchas subidas y bajadas. Pocos países pueden mostrar la estabilidad institucional del Uruguay. Por eso la Corte Electoral no solamente se conformó como órgano rector, sino que también se conformó como tribunal modelo en una democracia modelo. Y esto es algo que nosotros valoramos mucho. Ustedes son un espejo para nosotros donde mirarnos, por muchas razones. Y también porque han sabido incorporar con sabiduría los vaivenes de cada país. En el libro de Garchitorena se cuenta que las interrupciones constitucionales, sin embargo, no evitaron el funcionamiento de la Corte Electoral en defensa del sistema democrático, porque la Corte es competente en las elecciones de la Universidad de la República, es competente en las elecciones de los colegios profesionales y ha sabido también, por ejemplo, algo que a mí me ha llamado la atención cuando he venido a elecciones en el Uruguay. El hecho de que las autoridades de mesa sean funcionarios públicos o escribanos. Bueno, esto surge de una época que no fue la originaria. La elección originaria preveía a los ciudadanos por sorteo. Y sin embargo, ese aporte fue positivo y fue tomado y hoy es regla en el Uruguay. Decía también Ortega Gasset, lo cito porque es uno de mis preferidos, que a veces más difícil que cambiar los abusos es mantener los usos. El apego a la costumbre, el apego a los usos, el respeto a la idiosincrasia, también consolida las prácticas democráticas. En eso a veces pienso yo que los latinoamericanos, por más que tenemos ascendencia en el derecho continental europeo, deberíamos aprender algunas cosas del common law. Los ingleses y los americanos dejan que las cosas se hagan costumbre. Y una vez que son costumbre, recién la legislan. A veces nosotros tenemos la costumbre, por lo menos en mi país, como pasó con el Código Civil y Comercial, de legislar primero y después ver qué pasa. Y esto no es la idea. Ahora nos está pasando un poco lo mismo. En fin, no quisiera repetirme con lo que ya dijo el profesor Caeiro. Yo creo que realmente es un libro que ayuda a apreciar un valor que se tiene. A veces cuando nosotros vivimos y nos acostumbramos a una forma de vida, no la valoramos del todo. Es un libro que ayuda a mantener esa costumbre. Y les pongo el contrapeo de la Argentina. Nosotros hemos tenido también una vida afectada por interrupciones constitucionales. El Uruguay la tuvo particularmente en el 73, como decía recién Cairo, afectó a la Corte porque fue intervenida. Sin embargo, la Corte actuó en el referéndum constitucional del año 80. Y fíjense la sabiduría de los pueblos. En el año 80, con un gobierno dictatorial, con la Corte Electoral intervenida, con la prensa, la libertad de prensa callada, con una cantidad de restricciones, la Corte Electoral supo, a través de una directiva, garantizar el ejercicio libre de ese sufragio. Y por supuesto, el pueblo le dijo no a la reforma constitucional de la dictadura. De la misma manera que el pueblo chileno le dijo no al intento de reelección de Pinochet en plena dictadura. Eso también nos lleva a tener respeto por los resultados en los sistemas democráticos, por más que a veces nos cueste, entenderlo. Uruguay tiene también una práctica no solamente de elecciones, con muchas reformas, la última en el 97, que llevó a las internas partidarias, superando la ley del doble voto simultáneo que tanto hemos estudiado en el derecho comparado. Y se han generado muchas más tareas. Tienen que intervenir en elecciones municipales, departamentales, doble vuelta en la presidencial, tienen que intervenir en las elecciones primarias. Pero parte de la sabiduría y de la madurez de la democracia uruguaya ha sido que la Corte Electoral intervino activamente en la redacción de esa ley. A nosotros nos parece muy bien que esto haya sido así. Nos parece muy positivo. Y no nos parece del todo positivo cuando las cosas pasan al revés.
En mi país, en este momento, se están discutiendo un cúmulo de cosas y apareció por ahí una propuesta de un sistema de elección de diputados en circunscripciones uninominales. Y todavía no hemos logrado saber de quién es esa idea, a quién se le ocurrió y a quién se consultó. Bueno, felizmente no va a salir. Lo que sabemos es que no va a salir, que no va a tener el número. Así que me parece que la historia de la Corte Electoral del Uruguay, como bien dijo Cairo, es en buena medida la historia del Uruguay. Si la historia de la democracia uruguaya tiene 200 años, la Corte tiene 100 años, la mitad de esa historia. Nosotros tenemos menos, hemos tenido más interrupciones, pero tenemos un espejo para mirarnos. Y como dice Wilfredo Penco en la parte final del libro, en el comentario final al libro, también la Corte Electoral abreva a la institucionalidad democrática en América Latina, donde otros tribunales de otros países, en el ámbito de UNIORE, en el ámbito del Protocolo de Quito, podemos vivir y compartir experiencias. Yo les quiero agradecer. He tenido el privilegio de conocer a muchos integrantes. He tenido el privilegio de tratar mano a mano con muchos presidentes. Al primero que conocí fue a Carlos Urruti, que había sido empleado de esta corte, que después fue secretario, que después fue presidente. Era un hombre muy conservador. No podíamos hablar de las reuniones sobre cupo femenino, por ejemplo. Tampoco con el doctor Muné, que integraba la Cámara Electoral Argentina. Una vez vino Florentina Gómez Miranda y la doctora Merciadri de Morini, unas militantes muy activas feministas, y me decían, porque el doctor tal y el doctor tal son unos machistas, y nosotros teníamos que bregar caminos que se fueron abriendo, costó ir cambiando esa mentalidad. Lo recuerdo mucho al doctor Renan, al doctor Hebert, y por supuesto me adhiero al homenaje al doctor Arocena. Este libro que tengo acá, y que lo miro porque lo tengo marcado, me lo regaló el doctor Arocena en su último viaje a Buenos Aires, que fueron en las últimas elecciones. Tuvimos oportunidad de compartir esa elección y una vez más intercambiar en esa experiencia. Por eso lo guardo con mucho afecto. Y no quisiera terminar sin hacerles un presente. En primer lugar, al autor del libro, que sé que ha escrito un manual sobre teoría y práctica electoral del Uruguay. Yo escribí uno sobre teoría y práctica electoral en Argentina y se lo quiero obsequiar. También al doctor Cairo le quiero dar un presente de la Cámara Electoral. Bueno, muy amable, muchas gracias. Y finalmente a la Corte, doctor Penco. Ahora se lo alcanzo, pero es una edición especial de la Constitución Argentina con todas las leyes electorales que elaboramos no para los 100 años, sino para los 50 de la Cámara Electoral, que fue en el año 2012. Muchas gracias por invitarme. Bueno, muchísimas gracias entonces por estas palabras, doctor Alberto Ricardo Dallavía. Y aprovechamos esta comunión entre hermanos uruguayos y argentinos para saludar la presencia de la cónsul argentina que nos está acompañando, la vemos allá entre el público, Bárbara Vera Figueroa, entonces que, bueno, está acompañándonos en esta tardecita noche. Y ahora sí, vamos a llegar al protagonista de esta noche en el marco de esta celebración de los 100 años de la Corte Electoral. Ya hicimos la breve presentación acerca de su historia, así que sin más,